Abrimos la santa palabra de Dios en el segundo libro de Samuel, capítulo 6, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estábamos hablando de este capítulo 6. Como ya leímos la semana pasada, pero vamos a seguir en este capítulo. Vamos a leer de nuevo este capítulo 6. Capítulo 6, versículo 3. Cargaron el arca de Dios en una carreta nueva y la llevaron de la casa de Abinadab, que está en la loma. Uzá y Ahío, hijos de Abinadab, conducían la carreta con el arca de Dios. Uzá caminaba al lado del arca de Dios y Ahío iba delante de ella. David y toda la casa de Israel bailaba delante del Señor con todas sus fuerzas, cantando con cítaras, arpas, panderos, sistros y cimbalillos. Al llegar el arca a la era de Nacón, extendió Uzá la mano hacia el arca de Dios y la sujetó, porque los bueyes amenazaban volcarla. Entonces la ira del Señor descendió contra Uzá. Allí mismo lo hirió, porque este atrevimiento, y murió allí junto al arca de Dios. David se irritó porque el Señor había irrumpido contra Uzá, y se llamó aquel lugar Perez de Uzá. Aquel día David tuvo miedo del Señor y dijo: ¿cómo voy a llevar a mi casa el arca del Señor? Y no quiso llevar el arca junto a sí, a la ciudad de David, sino que la hizo llevar a casa de Obed-edom, el de Gat. El arca del Señor estuvo en casa de Obed-edom, el de Gat, 3 meses. Y el Señor bendijo a Obed-edom y a toda su casa. Que el Señor añada bendición a su santa palabra. Amén. Amén. Vemos que en la semana pasada estuvimos hablando pues un poco ampliamente de este primer movimiento del arca que había permanecido en este lugar. ¿Se acuerdan desde cuándo? Desde que los filisteos habían devuelto el arca. ¿Se recuerdan cuando los filisteos robaron el arca y que cayeron muchas enfermedades en Filistea y ellos devolvieron el arca con presentes en una carreta nueva y lo trajeron acá a este lugar, se lo entregaron a Israel y desde ese momento el arca estuvo en este lugar. Ahora ya que Israel es capital del reino, pues David decide llevar el arca a la ciudad santa. Y vemos que en este desfile, lo vimos la semana pasada, pasó algo desafortunado. Este hombre, ¿quién? Uzá, tocó el arca porque el arca se estaba cayendo. Y cuando tocó el arca, cayó muerto. ¿Qué pasó en este desfile? Hablamos la semana pasada, que de hecho no es un desfile, de hecho es una procesión. Acuérdense que las procesiones, Israel está llena de procesiones. ¿Cuál fue la primera procesión en Israel? Con el arca por el desierto. Adelante los levitas con el arca, atrás los músicos y atrás la gente. ¿Qué cosa es eso? Una procesión. Así que desde Israel, y ahora hay una procesión, pero una procesión que desagrada a Dios. A Dios le desagradó que el arca fuera llevada en un carro y no en los hombros de los levitas. ¿Se acuerdan que el éxodo es minucioso? El arca debe tener argollas, había que pasarle unas varas por las argollas. Los levitas únicamente podían llevar el arca en el hombro solemnemente, porque las cosas de Dios hay que tratarlas con solemnidad. ¿Y qué hicieron ellos? Lo que hicieron ¿quiénes? Los filisteos. Los filisteos la trajeron en una carreta, vamos a llevarla en una carreta. Y el gran problema era que Uzá era levita. Uzá debía saber, como el Señor quería, que se transportara el arca, que el arca era un objeto de gran devoción, porque sobre el arca bajaba la gloria de Dios. Y Dios hablaba en el propiciatorio del arca entre los dos querubines. Y el perdón de los pecados de Israel se efectuaba en la tapa del arca, en el propiciatorio. Y sabiendo Uzá, ¿se acuerdan cómo le pusimos a la clase de la semana pasada? Haciendo las cosas correctas indebidamente. ¿Se recuerdan cómo era el título de la clase pasada? Haciendo las cosas correctas indebidamente. ¿Llevaban el arca con solemnidad? Sí, la llevaban con solemnidad. Nadie quería profanar el arca. En procesión iban orando y danzando. Sí, pero lo estaban haciendo indebidamente porque el arca había que llevarla en hombro para resaltar la santidad
de Dios. Hablamos ampliamente la semana pasada de cómo nosotros en nuestra vida muchas veces hacemos lo correcto indebidamente. Vemos que este primer desfile fue hecho por un conducido, por un hombre que no se tomaba mucho trabajo de conocer las cosas de Dios. Podemos ser una persona liberal en ese sentido de las cosas de Dios. Dios es mi socio, está bien, cualquier cosa que yo haga, eres socio mío, no hay problema. Y vimos que por el esfuerzo que hicieron llevar esta procesión, por el esfuerzo humano. O sea, ¿por qué? Por una persona que está de acuerdo en todo lo que le dicen. Que en este caso puede haber sido Usa, que fue el que iba el levita, que iba al lado. Hay veces que personas son buena gente porque hace todo lo que las personas le dicen. No, si fulano es lo más culta, todo dice que sí. Y eso es un peligro terrible. Porque muchas veces tú por quedar bien con la gente puedes quedar mal con Dios. Todos los que predicamos la palabra de Dios siempre terminamos peleados con alguien. Y yo me alegro cuando alguien se pone bravo conmigo y se va. Porque hay que decir que le metí el dedo en la llaga. Y después el Señor manda a predicar. El Señor nos manda a predicar para traerles a ustedes contentos. El Señor nos manda a predicar para que ustedes piensen y la vida de ustedes mejore. Y se adapte al Evangelio. Por eso me tiene sin cuidado que nadie se ponga bravo Y de hecho siempre, en casi todos los lugares que voy, termino con un pleito con alguien. Pero he usado que debajo del retiro, la procesión era alguien que siempre estaba de acuerdo con todo. Vamos en la carreta, si así lo trajeron los filisteos, pues vamos en la carreta. Si Usá hubiera dicho, o Obededón hubiera dicho, o David hubiera dicho, todavía David estaba metido en las cosas del reino, pero esta gente que eran levitas hubieran dicho, el arca no se puede llevar en la carreta, hay que llevarla en hombros. Hubiera caído mal, hubiera sido un pesado, pero una persona no hubiera muerto. Por eso muchas veces nosotros no podemos llevarnos por la mediocridad de coincidir con todo lo que el medio ambiente piensa. Más en un momento estamos rodeados por un medio ambiente más pagano que el que rodeó a Israel. Porque estamos rodeados de un mundo totalmente, no solo pagano, anticristiano, que es peor todavía que pagano, porque una persona puede ser pagana y no ser anticristiana. Estamos rodeados de un mundo totalmente hostil al cristianismo. La intención de llevar el carro en el arca, que es un carro nuevo, fue un acto de pura imitación. Vino con los filisteos y a la gente se puso contenta cuando vino en el arca con los filisteos. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Y eso es lo que estamos viendo muchas veces en la iglesia hoy. Para que venga gente vamos a hacer esto. Para que venga aquella gente, para que venga el niño catecismo, en la misa vamos a tener un payaso. ¿Tú sabes el mensaje que le está dando a esos niños? La misa es una cosa banal. La misa es un circo. A la misa vamos para que nos entretengan. A veces que se hacen innovaciones en la misa, eso que está totalmente prohibido, para que venga más gente. Después del concilio, la gente que implementó el concilio, que todo lo hizo mal. Vamos a quitar los santos para que vengan los protestantes. ¿Vinieron los protestantes? Se fueron los católicos. Porque si vas a estar en una iglesia que no se diferencia nada de la otra, pues igual está en la otra que te pide menos en cuanto a vida y moral y asistencia, como en la iglesia católica. Ese fue el gran problema después del concilio, que quisimos hacer a la iglesia igual que al mundo para atraer al mundo. Y al mundo no la trajo la iglesia porque era exactamente igual a lo que ellos tenían en sus casas. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Se fueron. Yo vi una película que es por esta muchacha que hacía de Flying Nun, ¿cómo se llama ella? La monja que volaba. La monja voladora en español. ¿Cómo se llamaba ella? No. Sí, Sally Field. Yo vi una película de Sally Field que se llama Historia de una monja, que ella entró ante el concilio, ella entró en una orden de contemplación, y ella sabía que era para toda la vida, una vida estricta. Y los padres de ella murieron y ella no la dejaron salir a la muerte de los padres, y ella entendió que ella no podía ir porque ella se había apartado del mundo para servir a Dios. Pero en eso vino el concilio y de buena primera quitaron las rejas de la clausura, después le recortaron los hábitos y le quitaron la toca y le pusieron un velito
y después después más adelante la mandaron una semana a la playa. Y ella decía, ahora puedo ir a la playa, pero cuando mis padres se murieron, no pude. Entonces, algo estaban equivocados, ahora están bien. La mandaron a estudiar a la universidad, se enamoró de un muchacho y se fue de la orden. Ese es el peligro que a muchas escalas ha sucedido en la Iglesia Católica. Hemos quitado los santos para que la gente venga y la gente se fue. Porque la gente lo que quiere, la gente lo que está buscando es radicalidad. Y el Santo Padre Benedicto, desde que empezó el cónclave, habló de eso. El Papa Benedicto, desde el discurso inaugural del cónclave hasta que se retiró, habló de relativismo. Todo está bien, todo está con que la gente venga, vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro para que la gente venga. ¿Qué hacemos con gente que vengan, que no compartan ni sepan lo que está pasando? No, vamos, que vengan en chores, el asunto es que vengan. No, una persona que se acostumbra a la iglesia en chor, una mujer media desnuda, coge la idea de que la iglesia es como la harina de Miami. Esto mismo que estamos viendo que sucedió con esto del arca, para que vengan más gente. Es importante señalar que el carro de la alianza fue llevado desde la era de Kidón, que significa lugar lóbrego, melancólico, abatido, pesimista, y que fue allí precisamente donde Uzá tocó el arca, un lugar lóbrego, melancólico, pesimista, porque siempre las cosas en la Biblia pues eran buenos los deseos de Uzá al querer defender el arca y no permitir que se cayera con el traspiés del carro. Sin embargo, Uzá murió porque todo lo que estaban haciendo no era del agrado de Dios. El Señor dio la señal de que las cosas sagradas y santas hay que mantenerlas sagradas y santas. Por eso el lugar se llamó Perez Uzá, que quiere decir quebrantamiento del esfuerzo humano. Un quebrantamiento del esfuerzo humano. Entonces, por eso estamos viendo en este capítulo cuántas cosas nosotros podemos pues sacar en conclusión en el día de hoy, como una cosa que tiene 3.000 años. Y mira lo que es más interesante. Dice que cuando David vio que pasó esto, ¿qué le sucedió? Pues primero se entristeció. David tuvo miedo de Yahvé, dijo, ¿cómo voy a hablar? Y quiso. No, más adelante dice, David se irritó porque el Señor había rompido. David, que venía danzando, ¿qué fue lo primero que hizo? Se irritó. David perdió la paz. ¿Cuántas cosas nosotros muchas veces hacemos en la iglesia que hacemos perder paz a las demás personas? ¿Cuántas cosas muchas veces en misa a uno le hacen perder la paz? Por eso tenemos que evitar que en lo sagrado alguien nos quite la paz. Por eso siempre le digo a las personas, si usted no se puede concentrar bien, siéntese en lo primero de adelante. Yo no, porque yo me concentro bien y por mí puede haber pasando una comparsa por delante de la calle 8, por delante de mí, que yo no me he hecho ya, como en la iglesia de nosotros hay tanta gente entrando continuamente a rezarle a San Judas Tadeo, yo me he hecho ya la disciplina que yo nada me desenfoca. Nada me desenfoca, estoy enfocado en el altar y de ahí nada me desenfoca. Yo creo que todos tenemos que hacer eso para no dejar que nada nos quite la paz. Hay que tener, y uno de los dones del Espíritu Santo es el don de temor de Dios. Eso es el don que falta en la iglesia hoy y se perdió ese don de la iglesia. Temor de Dios, todos ustedes saben que no es miedo. ¿Qué cosa es el don de temor de Dios? Reverencia. El don de temor de Dios es reverencia. Que delante de las cosas santas, tú lo que sientes es el deseo de reverenciar. Ese es el don de temor de Dios y eso es lo que definitivamente falta de nosotros en la iglesia. El Salmo 111, versículo 10 lo dice, y esto ustedes lo saben, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Cuando lo traducen el temor como reverencia, pueden decir que el principio de la sabiduría es la reverencia a Dios. Sin reverencia a Dios no puede haber
no puede haber ningún tipo de sabiduría. Y tenemos que reconocer esta realidad. Solemos decir, y es cierto, Dios es amor, y por supuesto que Dios nos ama a todos. Pero si seguimos viviendo en pecado, Dios puede volvernos la espalda, no porque quiera, sino porque nosotros primero le hemos dado la espalda a Él. Por eso tenemos que mantener, siempre pensando con que Dios es amor, siempre hay un espíritu de juicio. Y el juicio en Dios no es condenación. El juicio en el Señor, igual que la ira de Dios no es pecado. La ira y el juicio de Dios en Dios no es pecado, es virtud. ¿Por qué cosa es virtud? Porque nosotros la ira o el juicio en nosotros es porque estamos disgustados por algo que nos hicieron. ¿Tenga razón o no? Pero en Dios la ira o el juicio es rechazo a lo malo, a lo malo. Entonces, buena virtud. Porque si Dios no rechazara el pecado, Dios no fuera santo. Por eso ahí viene la ira, la santa ira de Dios, que no es odio, es rechazo a lo que nosotros hacemos mal. Y pues David, todo el desfile fue un fracaso, se desconcertó el desfile, David se irritó, perdió la paz, David tuvo miedo de Dios. En vez de tener David en el temor de Dios, ¿qué fue lo que tuvo? Miedo, que es totalmente al temor de Dios. Y David no quiso llevar a su casa el arca. Mira qué terrible cuando en uno entra el temor, uno no quiere las cosas de Dios cerca de uno. Eso es. La hizo llevar a casa de Obededón. Obededón es uno de los fieles. Si David tuvo miedo, a mí me parece, sinceramente, que parece cómico, pero no, es cierto. Yo creo que David dijo, si esta arca es tan peligrosa, si hay que matar a alguien, mejor que mate a alguien de la casa de Obededón, porque si él cogió miedo y no quiso llevar el arca para su casa, eso fue lo que fue. David estaba desconcertado. Como eso que era de Dios podía ser la muerte de alguien. Pero David, todos los hombres fallan, David no es perfecto, por eso que falló esta vez. David tenía que preguntarse, ¿por qué sucedió esto? ¿Por qué sucedió esto? Y ver que eso sucedió no porque el arca matara a nadie, sino porque desagradaron a Dios por no tratar con respeto y santidad las cosas de Dios. Porque en ese momento el arca simbolizaba a Dios. Y el arca se fue a casa de Obededón. Y se acuerdan que la vimos la semana pasada y estuvo 3 meses y dice que al final la casa de Obededón y él fueron bendecidos. Como dice la hermana, lo contrario que pensó David. Y la semana pasada les dije que dice el Evangelio de San Lucas 1, en el 49, en la visitación, dice San Lucas que María se quedó en casa de Isabel 3 meses. Y el arca se quedó en casa de Obededón 3 meses. Y la casa de Obededón fue bendecida. Y la casa de Zacarías e Isabel fue bendecida con el nacimiento del precursor. Por eso aquí vemos la similitud, que María es la nueva arca de Dios. Porque ¿qué tenía la antigua alianza adentro? La ley de Dios. Adentro, por eso que era santa. ¿Y qué tenía María dentro de ella? La ley de Dios hecho carne. Más santa que la otra arca. Por eso Juan, cuando se abre el cielo y mira el cielo, ven en el cielo, en el Apocalipsis, un arca que de buena primera se convierte en una mujer embarazada. María es el arca de la alianza. Y cuando David se enteró de esto, todo cambió. Y dice en el versículo 12, segunda de Samuel 6:12, se hizo saber al rey David, el Señor ha bendecido la casa de Obededón y todas sus cosas a causa del arca de Dios. Fue David que hizo subir el arca de Dios desde la casa de Obededón a la ciudad de David con gran alborozo. Cada 6 pasos que avanzaban, los portadores del arca del Señor sacrificaban un buey y un carnero cebado. David danzaba girando con todas sus fuerzas delante del Señor, ceñido con un efod de lino. David y toda la casa de Israel hacían subir el arca del Señor entre clamores y resonar del chofar. Que el Señor añada bendición
a su santa palabra. Vimos que el primer desfile la primera procesión fue un fracaso. Ahora vemos que hay una segunda procesión. Bueno, pues alguien fue y le dijo, la casa de Obededón fue bendecida. ¿Y por qué fue bendecida? Por lo que entró. Alguien llevó la buena noticia a David. Eso es lo que nosotros necesitamos, personas que lleven la buena noticia. Personas que digan, la casa donde entra Cristo es bendecida. La casa donde entra María es bendecida. Y que la gente sepa eso y quieran, bueno, si Cristo bendijo una casa o María bendijo una casa, yo quiero que entre a la mía como el arca de Dios. Porque si nadie le lleva esa noticia al rey David, sabe Dios qué tiempo se hubiera quedado el arca a mitad de camino. Hace falta gente que sean portadoras de buenas nuevas. Que Dios bendice. Que sabe Dios que en tu casa que te ha dado maldición, bótalo y deja que la bendición de Dios entre a tu casa. Alguien llevó la buena noticia a David y David hizo llevar el arca de Dios. En primera de Crónicas, se puede entender, no lo vamos a leer ahora, pero ustedes pueden leer en primera de Crónicas. Bueno, déjame ver si lo encuentro aquí, no lo tenía preparado. Vamos a ver si encontramos primera de Crónicas, capítulo 15, porque muchas veces Crónicas, lo que vamos a leer de Samuel y Reyes, está explicado más históricamente y más largamente en el libro de Crónicas, pero es más o menos los mismos hechos, por eso casi nunca yo estudio Crónicas, porque ya lo leímos en Reyes. Pero mira, encontraron primer libro de Crónicas, capítulo 15, dice, se hizo casas en la ciudad de David, preparó un lugar para el arca de Dios y le levantó una tienda para ella. Entonces dijo David, solamente los levitas han de llevar el arca de Dios, pues a ellos lo escogió Yahvé para llevar el arca y servirlo como siempre. Mira qué diferencia entre la primera procesión y la segunda. La primera vamos a hacerlo como vino, que es más moderno, en el carretón, y llevó muerte, miedo, temor, angustia. Ahora David, eso es lo bueno que tiene David, que él siempre no solo obedece, él reflexiona. David tuvo tiempo de reflexionar y dijo, vamos a llevar el arca, pero esta vez, como lo quiere el Señor. Solamente la llevan los levitas y la llevan en hombro. Congregó pues David a todo Israel en Jerusalén para subir el arca al lugar que había preparado para ella. David reunió también a los hijos de Aarón y a los levitas. Y aquí nos da una lista todos los levitas que iban ahí. Dice, también llamó, en el 11, también llamó David a los sacerdotes Sadoc, Abiatar. También señala a los levitas que llama. Y les dijo, ustedes son cabeza de familia de los levitas. Santifíquense ustedes y sus hermanos para subir el arca del Señor, el Dios de Israel, al lugar para que ella tengo preparado. Pues por no haber estado ustedes la vez primera preparados, el Señor, nuestro Dios, hizo brecha en nosotros, ya que no lo consultamos conforme a las normas. Fíjate como David aprendió la lección. Dijo, todo lo que pasó viene de que nosotros no consultamos al Señor cómo debían tratarse las cosas de Dios. Y los levitas trasladaron el arca de Dios a hombros, llevando los varales sobre los hombros, como lo había ordenado Moisés, según la palabra de Yahvé. Fíjate, todo esto es un discurso de obediencia a cómo hay que llevar el culto de Dios. El culto de Dios cada cual no lo puede llevar como le da la gana. El culto de Dios hay que llevarlo como Dios quiere que se lleve. Y yo se lo he dicho muchas veces, lo vimos en el Apocalipsis, se lo he dicho muchísimas veces. El culto de adoración de la iglesia tiene mucho que ver con la historia del mundo. Parece que son dos cosas que no tienen que ver. Que el culto de adoración de la iglesia tiene que ver con la historia del mundo. Pero en el Apocalipsis se recuerdan que los carbones que tiran los ángeles a la tierra y explotan todas las guerras y los desastres en la iglesia, ¿de dónde son tomados? Del altar del incienso que Juan ve en el cielo. Los carbones como ese que pusimos ahí, que nunca arden y nunca echa humo, pues los carbones que están aquí, y no es una alusión a nadie vivo o medio
o medio vivo, ahí está, igualito. Bueno, pues los carbones del incienso del cielo sí ardían. Y los ángeles cogen los carbones donde surgía la alabanza a Dios y la tiran contra la tierra y extraían enfermedades la tierra. La adoración tiene una relación muy grande con la historia de la humanidad. Y a lo mejor la historia de la humanidad está tan mala porque nosotros que tenemos la única adoración, la estamos haciendo profanando la santidad de Dios, por no ajustarnos a lo que David entendió, ajustarnos las normas que Dios quiere de adoración. Y los papas se aburren de decirlo, sobre todo Benedicto, Francisco, se aburren de decirlo, han sacado encíclicas, han sacado cartas, las Redemptionis Sacramentum, que explica toda la liturgia como debe hacerse, y la mayoría yo creo que de los sacerdotes ni la han leído, ni saben que existe. Y yo voy a hablar de esto al final, pero ¿quién vio de aquí las misas del Santo Padre en Corea? Tú ves, como casi nadie sigue al Papa, por eso también estamos, ¿quién los va a justiciar? ¿Quién va a justiciar? Yo sé que tú la viste, hermana, estoy hablando por las que no la vieron. ¿Quién vamos a justiciar a los que no tenemos el trabajo de seguir lo que hace el Papa o dice el Papa? Si nos mandan un selfie, si cualquier porquería en el teléfono lo estamos viendo y no vemos lo que hace nuestra iglesia. De nuevo, aquí en Silversayo, y ahora alguien se va a poner bravo conmigo, me tiene sin cuidado. Los que vimos las misas del Papa, yo no sé si ustedes se dieron cuenta, pero yo me di cuenta algo que me dejó, que yo me hubiera querido mudar para Corea. ¿Qué clase de recogimiento en las misas? En la misa de Corea, que dice que había 800.000 personas, pero yo calculo que había más de 1 millón de personas, porque se perdía la gente en el horizonte. En esa misa que había, dicen ellos, 800.000 personas, pero vamos a aceptar que había 800.000 personas. Cuando el Papa terminó de predicar, que dijo, vamos a meditar, todos los coreanos se sentaron en el piso, en unas esteritas que trajeron, todo el mundo bajó la cabeza, cerró los ojos, y en aquella plaza gigantesca de casi 1 millón de personas, no se oía volar una mosca. Ahora yo entiendo a Father Joseph, del seminario, la devoción que tiene Father Joseph, que es coreano. Yo sé por qué tiene ese respeto tan grande. Porque la iglesia coreana es una iglesia de una devoción increíble. Casi todas las mujeres con velo. Con velo. Tú veías cómo cantaban, cómo oraban. Y fue algo verdaderamente en todas las misas. La última misa en la catedral, antes de venir para Roma, cuando el Santo Padre oró por la reunificación de las Coreas, fue algo impresionante. Los cantos fueron algo increíble. La liturgia, una liturgia solemne. Los monaguillos tenían puesto guantes. Las personas los laicos que traían las ofrendas tenían puesto guantes para no tocar las cosas de Dios. Los lectores cuando leían, los lectores estaban así. Leían separados del ambón y con las manos así. Una devoción como yo no he visto en ningún lugar en el mundo. Una iglesia, que aunque es una iglesia antigua, porque esa iglesia data del 1600, y una iglesia fundada sobre la sangre de los mártires, pero mira cómo esa iglesia ha guardado. Lo que a mí me impresionó es ver 800.000 personas en un total silencio. Todo el tiempo que el Papa estuvo sentado. Y no estaban en silencio, todo el mundo bajó la cabeza y cerró los ojos. La solemnidad del culto de Dios. Al mismo tiempo me dio mucha alegría por la catolicidad, porque muchas canciones de las cantamos nosotros. Cantaron un Panis Angelicus, que se acabó el mundo. Gente de una cultura totalmente ajena a la de Occidente. Cantaron un Panis Angelicus, una soprano con un coro. Y al final cantaron una salve. Los cantos una belleza, todo de un esplendor increíble. Tenemos mucho que aprender de esa gente. No tenemos nada que enseñarle a esa gente. Ellos tienen mucho que enseñarnos a nosotros. Eso es lo que hemos perdido en Occidente. Hemos perdido ese temor de Dios, ese sobre recogimiento ante las cosas santas. Como decía San Juan de Eude, que hacía falta 3 eternidades para la Eucaristía. Uno para prepararla, uno para vivirla y uno para dar gracias. Y ya terminando este tema de Corea, que yo voy a hablar al final, no sé si ustedes saben el dato, la iglesia de Corea es una de las pocas iglesias que no fue misionada.
nació entre ellos. Unos muchachos coreanos del siglo XVI fueron a estudiar a China, conocieron a Cristo en China por los misioneros católicos, se bautizaron, y esos muchachos fueron a Corea y ellos fundaron y bautizaron los primeros coreanos. Y todos murieron mártires. Y ya cuando los misioneros llegaron, había iglesias fundadas en Corea. Corea en este momento es el quinto país que tiene más santos y mártires en el mundo. Después de España, Italia, Francia, México y otro más, Corea es el quinto lugar. Tiene cerca de 100 y tantos que el Papa Juan Pablo II canonizó y 120 y tantos beatos que tienen y otros que están en camino. Porque Corea es una iglesia que se fundó sobre la sangre de los mártires. Y yo cuando veía esa multitud de gente que estaban canonizando, yo decía, estos hombres que murieron crucificados, ellos no tenían la menor idea que 400 años después, 800,000 personas se iban a reunir junto al Papa que ellos nunca conocieron ni supieron de él. Mira tú cómo la sangre de los mártires es semilla de santo. Y Corea es la iglesia que más está creciendo en estos momentos. La iglesia que más está creciendo en Corea es la iglesia católica en estos momentos. Verdaderamente estoy encantado con la iglesia de Corea. Pues yo me estoy viendo esto de Corea, yo me acordé de una frase que me dijo Karel es un muchacho de aquí del ministerio que ahora no puede venir porque está trabaja por la noche. Cuando eligieron al Papa Francisco, Karel no había sido católico, se convirtió no había hacía mucho cuando eligieron al Papa Francisco, cuando que la fumata salió, que estaba todo el mundo en el balcón esperando que abrieran quién será, quién no será. Karel me llamó y me dijo, por primera vez en mi vida me siento parte de algo. Y yo, que soy parte de algo. Yo le dije, de algo, no de alguien. Tú eres parte del cuerpo de Cristo. Y me dijo, pero es que me siento como si yo estuviera en la plaza con esa gente que yo no conozco. Siento que soy parte de... Y yo viendo esa misa, yo decía, yo me alegro de la Iglesia Católica porque si yo siento que yo soy parte... No hablan español, son coreanos, tenemos costumbres distintas, comidas diferentes, nos vestimos diferentes, pero yo me siento que ellos y yo somos exactamente lo mismo. Y me di cuenta de algo muy grande. Cuando esos coreanos el domingo comulgaron, y yo comulgué aquí en mi iglesia, ellos y yo nos sentamos a la misma mesa y Cristo nos dio de comer. Por eso que somos una familia en toda la iglesia católica. Yo con esta visita de estos coreanos, que es una cultura, porque todavía va a Brasil, va a México, es cultura como la nuestra, pero es una cultura totalmente ajena. Y yo sentí que ellos eran parte mía y yo era parte de ellos. Eso es lo que quiere decir católico, universal. Pues, volviendo con David, vemos cómo David entendió. ¿Y por qué entendió David? ¿Por dónde lo que había que hacer? ¿Cómo ustedes creen que se enteró David lo que había que hacer? ¿No? El ritual, o porque le preguntó a los levitas, o porque ya estaba escrito rudimentariamente el libro de Levítico, y David consultó, ¿cómo vamos a hacer para ser agradables a Dios? Y hubo esta segunda procesión, igual que en el primer desfile, el segundo iban instrumentos musicales, tocando la música. La gran diferencia es que el arca no iba en un carro, iba según el deseo de Dios. Por eso vemos que lo más importante, si comparamos los dos desfiles, ¿en el primer desfile había música? Sí. ¿En el segundo desfile había música? Sí. ¿Iban los levitas en el primer desfile? ¿Iba el arca? Sí. ¿En el segundo iban los levitas? ¿Iba el arca? Sí. Era lo mismo. ¿Sabes cuál es la diferencia? Que en uno había adoración y respeto a Dios y en el otro no. Esa era la gran... Eso es lo que nos quiere decir que ni la música ni otras cosas son importantes. Si no hay adoración o devoción interna a Dios, todo lo que se hace exteriormente es vacío. No estoy diciendo que la música no hay que descuidarla, porque la música hay que darle al Señor lo mejor, pero muchas veces nos preocupamos en la música, en esto y lo otro, y nos vamos a la parte de adentro. Lo interior se refleja en lo exterior.
¿Cuántos coros yo veo que traen gente que traen de la calle y le pagan dinero y tocan perfecto los instrumentos? Pero ahí no hay devoción. Yo no quiero eso en mi iglesia. ¿Ustedes se acuerdan la misa de Juan Pablo II aquí en Miami? Que llovió, tronó. Es la única misa papal que no se ha podido terminar públicamente. Y de milagro no acabó como vededón aquello ahí. Iban llevando todo, absolutamente todo, lo iban haciendo, pero ya salía dentro de ¿qué? De una profunda devoción a Dios. Contrariamente a lo que mucha gente, ustedes no vieron la película esta de David de Richard Gere, que va danzando delante del arca semidesnudo, con un taparrabo. David no iba semidesnudo, aquí dice que David llevaba un efod de lino. El efod es como una túnica de la que se ponen los diáconos o el alba que se ponen los sacerdotes. Entonces eso que David iba medio desnudo, no, David iba vestido con ropa sacerdotal. Pero hay muchos cristianos que también piensan eso. Y David venía danzando. Fíjate qué clase de reverencia, que cada 6 pasos hacían sacrificio. Pero son 6 pasos, los levitas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sacrificio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, sacrificio. Mira tú qué forma devocional y decirle a la gente lo que va aquí es algo santo, algo sagrado, algo con lo que no se juega, es de Dios. Así debía ser nuestra liturgia, así era nuestra liturgia. Y la liturgia eucarística que tiene la Iglesia romana en estos momentos es una liturgia bella. Mira la misa de Corea, que es la misma que se celebra aquí. ¿Cuál es la diferencia? Los que la están haciendo y las que los están dirigiendo. Los lectores no revisan las lecturas y leen disparates a decir no más. ¿Cómo tú te vas a subir a leer la lectura si tú por lo menos no la has leído, la has meditado? Además, cualquiera no puede leer, porque lo que se hace en la misa no es leer. Lo que se hace en la misa es proclamar. Tú no puedes decir, se hizo casa en la ciudad de David, preparó un lugar para el arca de Dios y la levantó una tienda para allá. No, en la misa se proclama, se hizo casa en la ciudad de David y preparó un lugar para el arca. Se proclama, no es lectura, es proclamación. Ponen a cualquier chiquillo que llega a servir en el altar y el chiquillo no sabe para dónde va ni qué lleva. El coro canta lo que le viene bien. Lo único que falta es que canten Noche de Paz en Cuaresma. Ríanse, ustedes saben las cosas que yo he ido cantando en las iglesias. Si usted no puede dirigir el coro, no lo dirija, dedica a otra cosa. Una persona que dirige el coro tiene que leer las lecturas del domingo siguiente. Tiene que ver qué dice la lectura y tiene que buscar los cantos adecuados a la lectura. Y la gente del coro, nosotros cuando dirigíamos el coro San Hugh, antes de salir a misa, todos nos poníamos y orábamos. Todo el coro orábamos, Señor bendícenos, Señor úngenos, permite que nuestro canto sea de bendición para el pueblo que vamos a ministrar. Nosotros orábamos. ¿Cómo tú puedes llegar, irte para ahí y ponerte a cantar sin ningún tipo de preparación interna? Estábamos haciendo las cosas paganamente. ¿Y qué es lo que nos falta? El temor de Dios. Estamos haciendo lo correcto y de forma indebida. ¿Tenemos que cantar en misa? ¿Debe haber coro en la misa? Es correcto, sí. ¿Tiene que haber monaguillos? Sí, tenemos monaguillos. ¿Tiene que haber lectores? Hay un ministerio de lectores. Pero lo estamos haciendo indebidamente. Todo lo estamos haciendo para afuera, porque adentro no hay absolutamente nada. Díganme ustedes si se parece lo que estamos viviendo ahora con lo que vivió David. Es lo mismo, es que el hombre no cambia. Cuando tú vas a una misa que el sacerdote es devoto y que el coro es devoto, tú sientes la diferencia. Tú sientes la diferencia. Yo me quedo anonadado del cura sentado y el monaguillo le trae una botella de agua. Y el cura a tomar agua. Cuando yo fui monaguillo desde chiquito, ¿cuándo se ha visto un cura tomando agua? No, es que no pueden 50 minutos no tomar agua. Es tan importante el agua que 50 minutos no. Entonces, me imagino que esa persona no puede ayunar. ¿Tú sabes por qué alguien en el altar toma agua? Porque se ha perdido
el temor de Dios. En las mismas misas del Papa yo lo veo, una pila de cura con sombrero. Digo, ¿pero dónde tienen la cabeza estos curas? ¿Te imaginas que el Papa se quite la mitra y se ponga un sombrero? Si usted no puede aguantar el sol de la misa papal, no concelebre. Se pone su sombrero y se sienta vestido de cura en cualquier lugar. Ahora, si usted se pone el alba y se pone la estola, usted está administrando litúrgicamente y usted no se puede poner una pachanguita en la cabeza. El cura que vestido de sacerdote se pone una pachanguita en la cabeza es que ha perdido el temor y la reverencia de Dios. Y eso es lo que tenemos, por eso que la pregunta que hacía Lucía, ahorita esa es la respuesta a Lucía. Hemos perdido la reverencia y el temor de Dios. Y los obispos, bien, gracias, cuando lleguen que me escriban. Y mira que los papas lo han dicho millones de veces. Juan Pablo II vino a Estados Unidos 7 veces, y 7 veces lo dijo. Los obispos no son administradores, los obispos son pastores. Pongan los obispos a los diáconos, a los laicos a administrar, y los sacerdotes y los obispos dedíquense a pastorear el pueblo de Dios. 7 veces lo dijo Juan Pablo II aquí en Estados Unidos, todas las veces que vino. Por decirlo, no ha quedado, pero como dijo el Señor en el desierto, este pueblo tiene una dura servicio. Lo único que hay que orar a San Juan de Eudes es por los seminarios. Yo en el año 90 y pico se lo dije al padre que era vicerrector del Pío Latino de Roma, una vez en Navidad en Belén. Yo se lo dije al padre Palavicini. Le dije, Palavicini, el gran problema que tenemos nosotros de los sacerdotes está en los seminarios. Porque los seminarios no están preparando pastores, están preparando profesionales. Y hay una gran diferencia entre un profesional y un pastor. Un profesional hace su trabajo. Un pastor cuida a sus ovejas. Entonces hemos creado magníficos profesionales del sacerdocio, pero no hemos creado pastores con corazón de verdaderamente preocuparse por las ovejas. O sea que hoy que San Juan de Eudes, que se dio cuenta de eso en el 1600, hay que pedirle a él que intervenga en los seminarios y ponga orden y se creen verdaderos pastores. A mí me impresiona ver que un muchacho sale del seminario con 10.000 títulos en 10.000 cosas, filosofía, psicología, y no sabe echar un demonio. Bueno, vamos a decir que no puede echar un demonio, no sabe cómo echar un demonio. ¿Cómo tú entiendes que una persona que han preparado para enfrentarse al demonio no sepa batallarlo ni echarlo? Hay que orar. Hay que orar, es el momento para orar. La semana que viene vamos a ver lo que le pasó a Mical, porque que le digo, en esta subida del arca ahí hubo de todo. Tal como en nuestras parroquias, en la subida del arca pasó de todo. Y el punto final es Micol. Pero eso vamos a verlo la semana que viene. Vamos a ver cómo terminó esto, que también terminó como el Rosario de la Aurora. Porque los errores no terminaron aquí. Van a ver que los errores cultuales siguieron. Los errores cultuales siguieron. Vamos a ver lo que el Señor le dijo a David, que el Señor le echó una buena a David. Lo único que David era una persona que sabía ochar. Y en nuestra iglesia tú le dices esto a un párroco, un sacerdote, un obispo, y se ponen bravos y te botan, te echan de la parroquia. Porque para cómo no saben oír a las ovejas. Ellos solamente se están oyendo a ellos mismos.